María Jesús Montero ha gastado casi 6 millones en asesores elegidos a dedo y se niega a desvelar sus nombres. Que Yo creo, creo que esto por viene... cierto, perdona, creo que por algún lado ya han salido, pero ¿Ah, sí? aún no, sí, a mí me han llegado voces, pero aún no lo tengo. Pero una pregunta. A ver si la semana que viene los podemos dar. ¿Los asesores no son todos escogidos a dedo? Sí, pero una cosa es que sean escogidos a dedo y otra cosa es que tengan que ser públicos, que por Claro. tema de transparencia tienen que ser públicos. Porque Pero si no, pero puede pasar que cojas a tu primo, a tu tal, a no sé quién, al sobrino, y entonces esas cosas se tienen que poder fiscalizar. Y esto yo creo que viene, ya tratamos este tema de Cibio, que es una organización que se dedica a buscar cosas de estas, y había pedido asesores a todos los ministerios, y había unos que le habían dado toda la lista, que creo que eran 2, y además, joder, como tenemos, yo no sé ni cuántos ministerios tenemos ya a estas alturas. Y había un montón que no le habían contestado, había otros que le habían contestado, o los que tenían, pero no lo había dicho quién, y yo creo que esto viene en parte de ahí. Y la cuestión es esa, la cuestión es que tienes que decir quiénes son cuando se hace una petición a un portal de transparencia, es así de claro. Es que yo, yo creo que ella dice que no los quiere dar por la protección de datos, ¿no? Esta es la gran excusa. Creo que lo ponía en el... Sí, que va en contra del... sí, la ley de transparencia. De la ley de transparencia. Sí, sí. Pero bueno. yo estas cosas que les afectan a ellos y que de repente hay un túpido velo, hostia. Entiéndeme, la clase política tendría que ser un reflejo de lo que es la sociedad. Debería. Y con el túpido velo, aquí no hay ni Dios que se fije en nada. Correcto. Hostia, pero ya estamos otra vez, ¿no? Vulneración de valores de responsabilidad pública y rendición de cuentas. Muy bien. Falta y hay otro tema aquí. Y hay otro tema aquí, es que María Jesús Montero es la candidata del PSOE, es públicamente la candidata del PSOE a las próximas elecciones autonómicas de Andalucía. Entonces dices, a lo mejor aquí tienes un problema de incompatibilidad, porque estás cogiendo asesores que en realidad no los estás tratando para tu ministerio, sino que los estás usando para hacerte campaña política a ti de partido en También Andalucía. Deberíamos verlo. Claro. Entonces, si la transparencia no es muy transparente, pues yo creo que está claro, ¿no? ¿Pero qué quieres? ¿Pero qué quieres de un parlamento en que un desayuno vale 0,50 céntimos? ¿Qué quieres de un parlamento en que me parece que es un cortado con un pincho de tortillas vale 1,50 €? Bueno, y sí, es que viven en un mundo paralelo, es que no es... es que podemos ir un poco más allá, ¿no? Es decir, que a fin de cuentas, este modelo que tenemos permite nombrar discrecionalmente, sin control ni justificación, ¿no? Y se alimenta de un sistema de... Porque claro, es lo que tú dices, ¿no? Favoritismos y representación real, ¿dónde? No hay. Pues ya no estamos. lo hay. Entonces, claro, no lo hay. Si ya estamos no sé qué, pues desconfianza. Total, ¿no? Es que no. ¿Qué más les da? Es que no hay nada. Yo creo que deben tener un pote donde estos dineros se tienen que gastar en esto y en esto se tienen que gastar. Entonces, antes de perderlos, a gastarlos como sea. Yo creo que el problema básico es que la gente ya a los políticos los tiene como parte del gasto. Y asumidos. No como representación de la ciudadanía en temas de discusión, sino que las tiene como parte del gasto, allí. Como quien tiene, para decirlo así, para la ciudadanía es lo mismo pagar a un profesor que pagar a un político. Lo que pasa con los políticos es que la gente lo tiene asumido ya, o sea, es como están ahí y van a estar siempre y no podemos hacer nada. Y esto me parece un sentimiento tan terrible y tan equivocado, además. Sí. O sea, y es
lo que decía Silvia antes, de bueno, pues es que bueno, yo voto a este para que no salga el otro. Y estamos vendidos, absolutamente. Y por eso lo de dejar escaños vacíos. Es que no hay ninguna otra solución como primer paso para rechazar lo que hay que esa. Es que no, porque si la no gente... votas no pasa nada, y si votas nulo tampoco pasa nada, y si votas en blanco tampoco pasa nada. Entonces la única opción es lo de dejar escaños vacíos. No, pero Eso, es que la gente o votar tiene miedo. partidos muy Miedo. marginales, y que haya una infinidad de partidos marginales, y lo que pasa es que ahí entran en el juego de poder y la acabas liando también. Es que la acabas liando. La acabarás liando. No sé. Porque el juego de poder es muy bestia. Y al ser bestia, ojalá lo que yo vaya a decir no sea lo habitual, pero es que ya estamos viendo que lo habitual es que al final los grandes te acaben fajotizando, te líen por allí Sí. y oye, y al final entras, tú, claro, estamos igual. Eso lo decía Julián Guita, que decía, no, es que, claro, está lo de que te invite alguien a comer. Exacto. Y a Ya está, cenar. ya Y entonces liado. dice, no, señor, yo ceno en mi casa, yo no como con gente, yo como sea. Y es que es eso, empiezas a meterte en la rueda esta del café subvencionado, de tal, Y ya está. y Lo que tú te me aleja debes, lo que yo te totalmente. debo, y aquí todo el mundo va dividiendo cosas. Mira, Guadalupe nos dice, es que es vergonzoso que no sean públicos desde el principio. Correcto. Dice, sin que se lo tenga que pedir nadie. Nosotros, los ciudadanos, somos los jefes porque trabajan para nosotros, y por lo tanto es que lo tienen que decir. Es que es tal cual. Es que no tiene ningún... Pero ellos se creen los jefes, que es lo más grave. Y nosotros callamos, que es lo peor. Claro. Aquí Bueno, tenemos un nostálgico mismo, ¿no? que dice que murió Franco y se fue todo al carajo. Yo no creo primero, que sea mejor, y segundo, que se fuera todo al carajo directamente. Hemos ido dejando que se vaya yendo todo al carajo. O sea, con Suárez las cosas iban relativamente bien, y íbamos dejando que las cosas se deterioraran. Silvia. Bueno, yo creo que sí que se fue al carajo. Pero no porque se murió. Bueno, no porque yo personalmente a Franco, pues lejos. Pero sí que se fue al carajo porque, al fin y al cuentas, ¿qué pasó? Pues que se tuvieron que dividirlo todo. Y ahora tú te quedas con esto, y tú con esto, y tú con esto. Y cada uno se quedó con lo suyo a cambio de... Pero ya la hemos pegado. Ya está. A ver, curioso, Y a con ver, en el momento, el lío tema de estructural Franco, que tenemos aquí. el tema de Franco, yo, Miguel, tú y yo no lo podemos hablar. No hemos vivido. Lo podemos hablar. Yo sí lo he vivido. Yo con Franco vivía mejor. ¿Tú con Franco ¿cuántos Hombre, claro, mira, yo años también tienes? tenía 10 Claro, años cuando murió, no te jodes. Yo era un bebé, yo Hombre. nací en el 73, con lo cual yo maravilloso. O sea, yo Yo dormía, nací me 6 meses limpiaban con él. el culo, me llevaban de un lado a otro y yo no tenía que hacer nada. O sea, mi vida era maravillosa en ese momento. Pero No, pero es me cierto parece que no es que- el tema. O sea, aquí lo que pasó es que alguien llegó y nos dijo, vamos a ver, en el momento histórico en el que estábamos, pasó lo menos malo que podía haber pasado. Mentira. Esto es lo que nos dijeron. Con todo respeto, No. vigila el tema No. como lo tocas porque Lo que puedes nos salir Pero mal. vendieron- siempre hablo yo, ¿eh? Lo que nos vendieron es que habíamos conseguido una democracia maravillosa, Sí, y la gente se lo creyó. Claro. exacto. No. Pero dentro de lo que cabe, era de las cosas menos malas. Suárez consiguió poner de acuerdo al ejército o sea, consiguió legalizar al Partido Comunista Claro. sin que el ejército se levantara. Claro. Pero bueno, es que las Sí, cosas hay que pero verlas en esto su es lo que nos momento. ha llevado aquí. No, lo que nos ha llevado Sí, señor. aquí Porque, claro, a cambio lo que nos ha de llevado lo que dejo y tú me dejas. Y, Lo sí, que nos ha favor. llevado aquí es ya estoy la todo pasividad metida. absoluta de la ciudadanía española. Esto es lo que nos ha llevado aquí. Y ha ido cada año a peor, y cada año peor, y cada año peor. Llegaron y nos dijeron, en el 78 nos dijeron, ya habéis conseguido la democracia. Y la gente dijo, fenomenal, estupendo. Y se echó a dormir. Y no, es que una sociedad que no está despierta y que no está atenta y que no está activa, lo que hace es dejar paso al poder. Y lo que ha pasado en España durante estos 45 años es que hemos dejado totalmente libre al poder. Y el poder tiene una cosa, que es que cuanto más tiene, más quiere tener. Mira, tenemos por aquí a Rubén.
¡Hombre! Hola. Rubén, no lo mates. Has no llegado lo cuando mates. estamos hablando de Franco. Espérate que no lo mates. Primero no lo mates. A ver, Perdón por la tardanza. no pasa nada. Ya sabemos Para mí, que yo, el de problema verdad que te fue entiendo. el cambio de cromos que hicieron. Fue el cambio de cromos que hicieron. Sí, seguro. Porque mira, lo que tú dices, Colomo, ¿Y cuál era la alternativa? pues La nada, pues alternativa venga. era hacer un proceso como Dios manda. Democrático. Pero es una que ruptura con el Claro, la antiguo ruptura. régimen, perfecto, Los dos. fenomenal. cojones. Solo los que en la horarios. situación que estábamos no era un momento para una ruptura. Sí lo era, Bueno. sí lo era. No, Es hombre, más, no, es más, hombre, no. Era el sí, momento. sí lo era. Todo Mira, el mundo, fíjate si no quería era el avanzar. momento, fíjate si no era el momento, que no lo fue. Era el momento. No, pero no lo fue no porque no fuera el momento, sino porque a las Exacto. élites no les interesaba que hubiera ruptura. Exactamente. Vale. Y si no, podíamos Perfecto. hablar de lo Y las mismo sobre élites- los las Y por élites, eso ¿quiénes eran? escondieron la formación de la Constitución a la ¿Y ciudadanía. las élites quiénes eran? El franquismo. Claro. No, Es que pero lo que les estaba Pero interesaba también, el pero otro no solo lado. franquismo. Claro. No ¿Qué? solo el franquismo, que toda la izquierda Carrillo también era española una también. élite dentro de su propio Claro, movimiento cultural pero y político. eso es lo que había que encajar. Eso es lo que había que hacer, un encaje de bolillos ahí para que funcionara. Bueno, claro, Pero pero para que ¿qué? funcionara mal, Exactamente. Pero, a ver, para que funcionara mal, no. O sea, para seguir, No, ¿para para seguir en poder qué? hacer algo. El problema es seguir en qué. eso, ¿En lo seguir mismo? que El problema, No, en lo mismo no, en una Haciendo cosa que ver sea que- mejor. Mira, A el ver, problema Silvia, es que después se tenía que haber muy, hecho. muy fácil. Una pregunta muy sencilla. venga, va. ¿Estábamos mejor en el 78 que en el 68? Pues A ver, habrá yo quien di- sí, habrá quien no. No. yo creo que la mayoría estamos de acuerdo Digo con como que sociedad. mejor, pero una cosa es Como quedarnos sociedad, con pues, algo menos o algo más. Y otra Mira, cosa es un cambio de verdad, porque no nos yo lo podemos que te conformar digo- con las migajas. Pero no puedes decir Pero lo mismo. si no es se cuestión de son 10 conformar años. con las migajas, es cuestión de ser posibilista. Y es Fracturas. cuestión de Hubiera ver habido una en cada momento lo que se ¿Ya? puede conseguir. Pero que cuando tú haces una fractura no sabes lo que va a salir después. Oh, bueno, amigo. Bueno, pero ¿y no es Si mucho hay más una mayoría sensato que ir quiere más cambiando las libertad. cosas Pues no. poco a poco? Bueno, pues en No. ese momento hubo un gran cambio a mejor y A el cambio que tenía que haber seguido mejor. habiendo a mejor Yo, no lo hubo. yo lo que veo por aquí, mejor no lo veo. Jordi, Mejor venga. no lo veo. A ver, yo voy a decir creo una que, cosa. a ver, Espera, deja que Jordi, el deja miedo, Jordi. un momento, el Venga. miedo estaba encima de las cabezas de toda España. Entonces, ese miedo, pues lo que hizo es no querer hacer un verdadero cambio, una ruptura con lo anterior. No, que no para decidió la pasar a lo gente. nuevo. Lo dejo aquí. Que la gente no decidía. La gente no decidía. Jordi. A ver, a mí me gustaría decir una cosa. Yo durante mucho tiempo Por eso mismo. vi programas sobre la transición. Mi padre era un fanático de todo esto y se los tragaba a todos. Y para mí, una idea de las que llegué a concebir fue que la transición tenía dos pasos. Uno que era el encaje de bolillos que tú dices, que era muy complicado poner en un mismo parlamento a don Manuel Fraga de Barney y a Carrillo. Santiago Carrillo. Y a Santiago Carrillo, porque se podía armar la de San Quintín. Y la otra, una segunda transición que nunca se hizo. Correcto. Que nunca correcto. se ha hecho. Estoy de Nunca acuerdo. se ha hecho. El planning inicial de la transición española era dos procesos constituyentes. Y nunca se ha hecho el segundo. Se hizo el primero y ahí se acabó. ¿Y sabes por qué se acabó? Porque la gente le valió, porque la gente se echó a dormir, que es lo que yo estoy diciendo. Sí, No. sí, porque el poder quería A Marcelino seguir teniendo el Camacho poder. lo metieron en la cárcel. Y Marcelino Camacho no es que tú dijeras que era un mindundi. No. Las comisiones obreras eran muy importantes en ese momento. Y había sectores en las comisiones obreras. Para mí, el problema de que no se hizo la segunda transición fue que nunca desapareció el poder de la primera, porque el poder de la primera aún sigue estando en muchos estamentos de la capital, aún sigue habiendo el poder que había en época de Franco, y porque nunca se ha querido hacer. Son 45 años, Jordi. O sea, Pues sí. que no, Pues sí. mucho no puede quedar. Pero es así. No, la cuestión es que el poder se quiere agarrar al poder
Y esa segunda transición Bien. tenía que haber llegado y no llegó. Y no llegó porque no lo pedimos, porque no lo exigimos. Y es Bueno. tan sencillo como eso. Ni lo pedimos, ni lo exigimos, pero hay unas razones detrás. Es decir, para mí ni se pidió Poder. ni se exigió por el miedo este que nos Sí, tiene aquí. Pero sí se pidió. Sí, Sí estoy se de pidió, es acuerdo. como con la OTAN, solo que de repente tienes pero unos ¿qué pasa? actores que eran claves, que opinaban una cosa y de repente se cambian de Sí, bando y claro. todos... Mira, Claro. esto es lo mismo que el procés catalán. Lo mismo. Anda aquí. Pues sí, señor. Perdona. Íbamos, y de repente Saltamos pidieron. Saltamos de ya no era, Franco, ya no era. saltamos de No, 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 Franco no, al y proceso no. catalán. A ver, el proceso Hombre, catalán, pues el proceso esto lo catalán hablaremos dentro de unos años. es la mira. Me muestra parece de que bien. nunca se hizo porque las cosas no han cambiado. Claro. Pero Uy, vamos a qué ver. miedo, qué miedo. Qué miedo, hombre. En general, todas las cosas que no han pasado, o sea, todas las cosas que no se han cambiado, lo que ha hecho es ir enfrentando a la sociedad española por un lado y por otro, o sea, por todos lados. También. Y Pero- ese es el problema, pero que es nuestro, que no miremos a otro lado, que el Ah, no, problema claro que es nuestro, que los que estamos permitiendo esto somos nosotros y Claro, que y los que cuando es ponemos nuestro es la a esa gente en el poder somos nosotros y Ellos- somos nosotros desde el 78. Ellos Entonces, son muy amigos, ¿eh? lo que nosotros podíamos haber hecho a partir del 78 no lo hemos hecho. No hemos hecho nuestro trabajo como ciudadanos, como sociedad despierta. Y como no lo hemos hecho, el poder ha ido acumulando más poder. Es tan sencillo como eso. Sí, Y claro. aquí No, estamos no con tenemos la- el método suizo, está claro. Estábamos con la siesta y nos gusta tanto la siesta que de despertar, Correcto. pues no hay manera. Tampoco creo que sea eso, porque la gente curra y curra mucho. La gente estaba más a currarse y a ganarse la vida Bueno. que a arreglar estas cosas. Hay mucho- Pero en ese momento José había María más Álvarez ganas de que- cambio que ahora. Yo creo que se puede ver más ganas de un cambio y la gente tenía más idea del cambio que quería que ahora. Yo Sí. ahora a la gente la noto mucho más perdida y no la noto con tantas ganas de, yo qué sé, de un régimen con mayor libertad, por ejemplo, Ahora, que en ese momento. ahora hay muchas nubes por el medio para no ver el problema real de esta sociedad. Sí, Ay. mucho espantajo. Mucho ruido. Que sí, Y que el mucha, miedo y nos mucha tiene- provocada provocada y buscada. Hombre, Y ya está. Bueno, Molt venga, bé. vamos a otro tema. Os recuerdo que le deis al like, que os suscribáis al canal, que compartáis el vídeo y que dejéis algún comentario para que el algoritmo mueva un poco el vídeo y esas cosas.